Continuamos en la mañana de la radio, 8 minutos pasan ya de las 10 de la mañana, en esta mañana del martes, 8 del 8 del 2023. Estamos obviamente ya en la recta final del domingo, el próximo domingo, las PASO, el domingo 13 de agosto, lo tengo del otro lado del teléfono, se toma un ratito en la mañana para atendernos a Pablo Busch. Él es precandidato de Política Obrera en la provincia de Buenos Aires. Creo que fue la semana pasada, hablamos aquí con Marcelo Ramal, que es el precandidato a presidente, y Pablo va acompañado de Eva Gutiérrez, que será la fórmula que presenta Política Obrera, el Frente Izquierda Política Obrera, en la provincia de Buenos Aires. Pablo, ¿cómo te va? Buen día, desde Junín te saludamos. Cristian es mi nombre, ¿cómo estás? Buen día, Cristian, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo está Política Obrera encarando ya la recta final para el domingo? Bueno, te diría que en las recorridas y en distintas actividades se comprueba que todo un sector de la población ve con cierta apatía, y te diría incluso hasta repudio, al proceso electoral en su conjunto. Esto se ha manifestado ya, y creo que hay varios análisis en las votaciones provinciales anticipadas, con un voto en blanco o una participación un ausentismo a la participación electoral, que nosotros caracterizamos que es la expresión de que las coaliciones que han gobernado este país llegan a este proceso electoral muy desgastadas, tanto Juntos por el Cambio como la coalición de gobierno. Por algo, los principales candidatos, Macri, Cristina, Alberto, no pueden postularse porque, bueno, su imagen negativa es muy pesada. Entonces, para Política Obrera, el núcleo de nuestra campaña está en luchar para que ese rechazo al régimen político, a esta agenda de la precariedad laboral que se ha instalado, de reformas laborales y demás, se exprese en función de una salida favorable a los trabajadores. Es decir, de eso se trata el voto por Política Obrera. Bien. ¿Y cómo lo logran, Pablo, eso? ¿Cómo llegan con ese mensaje? Bueno, vamos a ver el domingo, no quiero anticipar. Bien. Lo que sí es que le hemos presentado a la población una propuesta de reorganización social, partiendo del mundo del trabajo. El punto es el siguiente: ha avanzado en forma muy aguda la precariedad laboral. Ayer estuve conversando con jóvenes del Distrito de Exaltación de la Cruz, y todos los trabajos que se le presentan son uno más precario que el otro. Digamos, no es que hay opciones dentro del mercado laboral que son, digamos, estables o lo que fuera. Incluso hasta aquellos que tienen estudios, ¿sí? Los profesionales también son víctimas del avance de la precariedad laboral. Entonces, el punto es el siguiente: ¿qué se está discutiendo en esta agenda electoral? Se está discutiendo cómo mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, cómo terminar con la precariedad laboral, cómo subir los salarios, subir las jubilaciones, o se está discutiendo una reforma laboral que lleve esa precariedad a fondo. Bueno, para Política Obrera, los que quieran defender las condiciones de trabajo contra la precariedad laboral, las cláusulas flexibilizadoras, el trabajo en negro y los salarios, deberían pronunciarse con un voto consciente por una reorganización que priorice a los trabajadores. Ese es el núcleo de nuestra campaña, que obviamente incluye algunos otros puntos, como por ejemplo el problema de la guerra, el impacto de la guerra imperialista de la OTAN en Ucrania, en la crisis argentina, la quiebra del Estado, pero el núcleo central es sin duda la cuestión de los trabajadores, su situación real y qué se está discutiendo como alternativas. Bien. Pablo, ¿ustedes van también por ese lado de la situación de lo que está ocurriendo en la guerra de Rusia y Ucrania, que ha afectado o que afecta el mercado laboral, que afecta obviamente a la Argentina?
Por supuesto, porque los estados que están metidos en la guerra, sí, para financiar la guerra, han tenido que subir la tasa de interés. Especialmente Estados Unidos, por supuesto. La suba de la tasa de interés en Estados Unidos impacta sobre todos los mercados, digamos, como Argentina. Sí. Cambia las condiciones. Sí. Ahora, esta modificación, algunos dicen, no, bueno, tenemos que asociarnos con los países en guerra, sí, explotar que se nos abre un mercado nuevo y demás. Bueno, para Política Obrera nosotros pensamos lo contrario. Hay que asociarse con las víctimas de la guerra, hay que hacer que son los trabajadores siempre, y hay que organizar una acción internacional de todos los pueblos trabajadores contra la guerra imperialista de la OTAN y de Putin. Pablo, ¿ven en la recorrida que están haciendo, en el tramo que queda antes del domingo, notan que hay, después te quiero hacer una consulta más relacionada a lo político, pero sí, notan que encuentran qué provincia, que más allá de lo que estás planteando de la cuestión laboral y demás, qué provincias se encuentran, qué ven cuando hacen la recorrida? Bueno, nosotros caracterizamos que es una provincia quebrada, en particular en el sistema de salud. Por ejemplo, tenemos la deserción de médicos profesionales de los hospitales provinciales, que también está vinculado a la precariedad laboral a la que son sometidos. Sobre el sistema educativo provincial, no nos expresamos nosotros, sino que se han expresado los docentes una y otra vez con huelgas, inclusive pasando por arriba del sindicato kirchnerista de Baradel, que arregló con Kicillof salario de hambre, y en donde la infraestructura educativa de los colegios sigue derrumbada. Entonces las huelgas, dice, las huelgas, sí, las huelgas son la expresión de que los docentes, sí, no quieren que se termine de vaciar y de destruir el sistema educativo público. Son los verdaderos defensores de la educación pública, y para Política Obrera la salud, el sistema educativo y la provincia en su conjunto, sí, son una provincia quebrada. Sí. Bueno, pero espera, que ahí dijiste algo muy muy interesante, y de la visión que tiene Política Obrera con el tema de los gremios y con el tema del sindicato, porque estás reconociendo, hablando de que los docentes en la provincia tienen un salario que no es bueno, un salario de hambre. Ahora, sí, Baradel no le metió ningún paro, ninguna huelga a Kicillof. No, por supuesto, porque es un sindicato que en vez de defender el interés de los trabajadores, defiende el interés del gobierno, como otros sindicatos, te diría. Pero, es decir, en líneas generales, el rol de la dirigencia sindical en esta última etapa ha sido sacrificar el salario, las condiciones de trabajo de sus representados en beneficio de los intereses del gobierno. Todos apoyan a Massa, todos apoyan esta agenda de precariedad laboral, y te diría que ya están discutiendo qué parte de la reforma laboral se puede aceptar. De hecho, Larreta anunció en CNN el otro día en una entrevista, dijo que la derogación de las multas a los juicios laborales ya la tiene acordada con los sindicatos, porque los sindicatos no cobran las multas las cobra el trabajador. Entonces no habría problema con los sindicatos, decir que ya está discutiendo con la CGT qué parte de la reforma le van a aceptar o cómo mejorar algún que otro punto de la reforma, pero para que la reforma pase. Ya lo hicieron con Macri, van a volver a hacerlo ahora. Ahora, los trabajadores de la educación son los que defienden verdaderamente el salario, las condiciones de trabajo. Usted fíjese que para que un docente llegue a fin de mes, tiene que trabajar 2 o hasta 3 cargos. Sí. ¿Qué calidad educativa pueden llevar adelante un docente que se superexplota, y después uno dice, no, pero no le prestan atención a los chicos? Y por supuesto que están superexplotados en las escuelas. Obviamente, este problema es un problema general, no es solo un problema de la docencia y de la educación, sino, por ejemplo, los estatales, que fueron forzados a pasar a trabajar 45 horas semanales a través de una reforma laboral que impulsó Axel Kicillof, y que por supuesto el gremio estatal aceptó. Es decir,
a través de, digamos, si no aceptaban, perdían sumas salariales vitales para los trabajadores del Estado y terminaron trabajando en su gran mayoría 45 horas. Es una agenda en general de avanzar con la superexplotación y con la precariedad laboral, la del gobierno de Kicillof y la de la oposición. Pablo, la última que te quería preguntar, más relacionada a lo que tiene que ver con lo político. En el comienzo de la charla dijiste que la gente va buscando, va saliendo, está tratando de buscar, de darle otras alternativas que no sea ni la gestión del gobierno actual, ni Massa, ni Larreta, ni Bullrich, nada de los dos partidos hoy más importantes que por ahí tienen, o de los que más presencia tienen, al menos en los medios. ¿Crees que esto de tanto la elección que ha tenido la izquierda en este último tiempo, que han tenido en las provincias, en Mendoza, bueno, en Jujuy, en otros lugares, pero también me voy al otro extremo, nos vamos a la otra vereda, totalmente opuesta a la vereda de enfrente, con lo que puede marcar un poco más la ultraderecha, que están como teniendo esas dos cuestiones, esos dos puntos en la elección? ¿Crees que eso se puede dar, que puede haber ahí una sorpresita para el domingo, que el votante puede ir por ese camino? Mira, yo escuché a un encuestador decir hace 48 horas que para conseguir una persona que le responda a una encuesta, encuentra 175 personas que no le quieren contestar. Nadie sabe qué va a pasar el domingo, por eso no cualquier cosa que uno diga es una especulación. Lo que sí hay que decirlo, Milei y demás, esta agenda supuestamente ultraderechista que plantea y demás, se ha demostrado que no tiene alcance. ¿En qué sentido decimos que no tiene alcance? Si alcance mediático tiene, va a tener votos y demás, pero todavía la derecha en Argentina no logra construir un movimiento de gente que apoye su agenda fascista. Ahora, se ha desinflado, propio de algo que le pasó también a Massa en su momento, o a de Narváez, que son figuras que tienen un ascenso, digamos, momentáneo, circunstancial, y que después caen en la agenda del bipartidismo y del régimen político, y lo terminan derrotando a las provincias, le meten candidatos de Massa en Tigre, terminó vendiendo candidaturas, es decir, se va desinflando, independientemente de que pueda tener votos el domingo o no. El problema para nosotros es que las elecciones van a crear una situación más grave de la que hoy se discute actualmente. Es decir, porque después de las elecciones van a tener que poner en práctica las cosas que están planteando, la reforma laboral, levantar el cepo, dolarizar o lo que fuera. Cualquiera de las medidas que se están planteando son inviables, y la apatía o el rechazo popular a esa agenda se va a terminar expresando en una rebelión popular. Esto es la discusión permanente, es decir, y ahí se va a discutir quién tiene que gobernar este país, si los trabajadores para defender sus condiciones de trabajo, de vida y salariales, o la agenda de los capitalistas que plantea, para pagar la deuda y mantener los negocios de las empresas en este país, llevar a los trabajadores a una situación de barbarie y convertirlos en una masa de precarizados, sin derechos laborales. Pablo, te agradezco mucho tu tiempo, has sido muy gentil y gracias por habernos atendido. Hasta la próxima. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, ahí pasaba Pablo Busch, él es precandidato de Política Obrera, su compañera de fórmula es Eva Gutiérrez, por el partido obviamente de Política Obrera, del Frente de Izquierda, de Política Obrera, que va como precandidato a gobernador para la elección del próximo domingo. Marcelo Ramal, que hablábamos con él la semana pasada, es el precandidato a presidente, contando un poquito cuál es la visión, cuál es lo que van encontrando ellos en la recorrida, en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, y obviamente poniendo el foco en el trabajador, sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajador, también hablando un poco de la salud, de la educación y demás.
pasaba aquí en la mañana de la radio, en la mañana de este día martes. Radio en la mañana de este día martes. Radio en la mañana